Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es William Penagos y hoy vamos a ver algo de los principios básicos de programación. Como ya les dije, mi nombre es William Penagos, soy desarrollador full stack y me especializo en las aplicaciones web progresivas. Es decir, en todo lo que tenga que ver en aplicaciones web desde el lado del navegador o desde el lado del servidor con JavaScript. Bueno, primero los principios básicos de la programación. ¿Qué es lo que tenemos que saber en programación? Tenemos que, uno, ¿qué es un lenguaje de programación? Bueno, antes de definir esto, primero vamos a ver qué es un programa. ¿Qué es un programa? Un programa, para, para hacer una mejor definición de qué es un programa, vamos a simular o vamos a darnos una idea que un programa es algo que eh, hace una o diferentes tareas que hayamos diseñado para que eso lo realice. Es decir, un ejemplo, un pastel o algo, pues su tarea es, eh, no sé, ser rico, ser delicioso en nuestro paladar. Luego, tenemos que el lenguaje de programación sirve o comunica, nos comunica con las máquinas. Esa es su principal función, comunicarnos con las máquinas, con los computadores, comunicarnos con, pues en este caso, como vemos en la imagen, con nuestra laptop, ¿sí? Eh, Nuestra laptop es una máquina que ya ha pasado a través de la historia por muchos procesos. Entonces, bueno, por ejemplo, en la época hace no más, y esos procesos han sido muy rápidos, ¿no? Hace no más unos 50 años, las computadoras ni siquiera eran portátiles, eran unas computadoras gigantes y no tenían tanta capacidad de procesamiento como las actuales. De hecho, un celular actual tiene mayor procesamiento que la mejor computadora de hace 30 años. Entonces, para que tengamos en cuenta esto. Las máquinas, cuando yo hablo de máquinas, me refiero a dispositivos móviles, a dispositivos como nuestras laptops o a escritorio. Además existen muchos más aparatos hoy día que también pueden hacer estos procesamientos, pero pues principalmente vamos a referirnos a estos tres tipos. Pues hay diferentes marcas, sabemos que hay Apple, Asus y pues a su vez también diferentes tipos de sistemas operativos como Linux, Windows, Mac OS, Android, em, hay, en Android hay diferentes versiones, perdón, en Linux hay diferentes versiones de nuestros sistemas operativos como Debian, Red Hat, en fin, diferentes. Entonces, como ya hemos dicho, es para comunicarnos con estas pequeñas cosas, con la máquina. Entonces, esto es muy pequeño, pero tiene una gran potencia. Es un cerebro, una velocidad de procesamiento. Pero la máquina, ¿cómo se comunica? La máquina siempre se comunica por corrientes, ¿sí? Por, eh, digamos, ausencia o presencia de corriente. Esto en un lenguaje digital sería interpretado por unos y ceros. Entonces, como vemos aquí en el ejemplo, tenemos eh, 1, 0, 1, 0, tal. Entonces esto se refiere a un patrón y esto es un bit. Eso no lo vamos a ver muy a fondo, no es nuestro objetivo en este curso, pues de que se aprendan todo esto, porque esto era antes, donde el lenguaje de programación era muy arcaico, donde teníamos que decirle a la máquina qué hiciera exactamente y hasta que qué memoria, qué parte de la memoria separara, luego que borrara, que volviera a utilizar, todo eso. Ya ahora no tenemos que hacer nada de eso, no tenemos que ver unos y ceros a menos que sean operaciones matemáticas. Ya podemos programar como si estuviésemos hablando y hacia allá vamos ahorita en la charla. Entonces, como les decía, esto es interpretado por corriente, ausencia de corriente, corriente, ausencia, etc. Esto a una velocidad enorme. O sea, no es
ni segundos ni milisegundos, es una velocidad enorme toda esta cantidad de información que puede procesar nuestra computadora. Como les decía, esto es un ejemplo de cómo una computadora puede ver nuestro mundo. Sí, es un ejemplo muy, eh, pues como lo hemos visto en Matrix y todas estas películas, pero pues realmente no es tan así. Bueno, entonces, ¿qué es un lenguaje de programación? Un lenguaje de programación es la forma en que se crean las instrucciones para poder crear un programa, como ya habíamos dicho anteriormente. Entonces, si yo quiero crear mi programa, mi calculadora que suma, que divide, que resta, que multiplica, tengo que crear una serie de instrucciones para que la máquina haga esto. Digamos, veámoslo de esta forma, las máquinas no son inteligentes, nosotros sí. Tenemos que darle unas instrucciones a la máquina a través de un lenguaje de programación. Hay muchos lenguajes de programación, pero a través de un lenguaje de programación le tenemos que dar instrucciones que luego nosotros hablamos, los programadores hablamos de compilar, pero entonces que estos sean traducidos de esa forma, o sea, es la parte de compilar a la máquina para poder que luego la máquina haga esto, ¿sí? Entonces, esa es la forma de nosotros hablarle a la máquina, dándole instrucciones a través de un lenguaje de programación. Existen lenguajes de alto y bajo nivel. Hay unos que se consideran de medio nivel, entonces más o menos es lo que nosotros tenemos. Y existen, como ya les decía, diferentes tipos de lenguaje, todos orientados a cuestiones particulares, diferentes características, por ejemplo, lenguajes solo web, lenguajes solo para la máquina, lenguajes más específicos para matemáticas, etcétera, etcétera. Esto es lo que tenemos en cuanto al lenguaje. Entonces, en este esquema podemos ver algo que pues es importante y es, como ya les mostraba, un código binario es leído por el hardware, ¿sí? Pero no es leído por el humano. Realmente nosotros no tenemos esa capacidad de saber si toda esa cadena de unos y ceros, qué significa. Eso es imposible, no hay nadie que lo sepa realmente, ¿sí? Entonces eso es un código binario, en lo que solamente es 1 y 0. Luego hay unos lenguajes que son los lenguajes máquinas, que nosotros le llamamos lenguajes máquinas, porque son más dados a que la máquina puede leer estos lenguajes según los procesadores que ya se han construido, y pues son muy difíciles también que nosotros podamos leerlos. Ya los podemos leer, pero son muy difíciles. Entonces tenemos una representación ya hexadecimal, un poco más entendible que solo unos y ceros, pero todavía muy extraña. Les voy a mostrar un pequeño código hexadecimal. Por ejemplo, hexadecimal code. Entonces, aquí les... Qué pena, mi internet está supremamente lento. Bueno, vamos a ver este. Entonces, aquí vemos que estos son unos y ceros. Pero el hexadecimal ya es en base 16, es otra cosa que luego, pues ahorita no tienen que entender. Agrega A, B, C, D, E, F para poder abreviar toda esa cantidad de unos y ceros, ¿sí? Entonces, un número hexadecimal puede ser, digamos, este, que podemos ver aquí que tengo subrayado. Esto ya nos evita escribir una cantidad en base 16, es decir, 4 por 16, por ejemplo, números de unos y ceros. Es una gran reducción, es un gran hallazgo que hicieron los científicos, ¿sí? Bueno, sigamos acá.
Luego, siguiendo con este esquema, tenemos ya la primera capa que puede leer un humano, que es el código o el lenguaje de programación assembly. Este es el primer lenguaje de programación que puede leer un humano y que, digamos, se pueden crear sentencias con palabras, claro, en el inglés, ¿no? Con lenguaje en el inglés, en inglés. Entonces, pero aún así es muy arcaico, toca que comenzar a también lo mismo, separar memoria, hacer una gran cantidad, una sola operación, por ejemplo, de suma, termina haciendo varias hojas de código, pero ya es un avance. Luego tenemos los lenguajes de programación de medio nivel, ¿sí? Es más considerado de medio nivel y es donde los malware, o sea, eso que nosotros a veces llamamos virus que infectan nuestros computadores o las redes, son escritos. Porque pues son más cercanos, como ya estamos viendo, son más cercanos al código máquina. Entonces es un poco más complicado descubrir su código. ¿Sí? Ya no necesitan, pues no es tan fácil descubrir el código de estos. Y por último, bueno, y todos los lenguajes generalmente, todos, y casi todos los programas de los computadores están escritos en C. Y, o sea, uno escribe en cualquier otro programa y ese se traduce a C. Y por último tenemos los lenguajes de alto nivel. Aquí están mezclados también con los scripting, que son lenguajes interpretados. Entonces los de alto nivel son como Java, C Sharp, eh, tenemos otros ejemplos como Pascal. Y los scripting o interpretados Python, Perl, bueno, Shell es de alto nivel. Entonces tenemos todos estos ejemplos de los cuales más adelante podemos ver un poco más. Ahora tenemos aquí algunos lenguajes de programación como Pascal de alto nivel, Node interpretado, PHP de alto nivel, todos los lenguajes de Visual Studio, el .NET que compila C, bueno, aquí ya son frameworks, etcétera, etcétera. Entonces, un lenguaje de programación de bajo nivel es Assembly. Como ya les expliqué ahora, es el lenguaje más básico, o sea, está por debajo de C y C++, que como les decía, todos los lenguajes de programación compilan a C y a C++. Este está más abajo de C++, ¿sí? Entonces, es bastante complicado aprender. Sí, no vamos a aprender este lenguaje en ninguna parte del curso, es solo para que lo tengamos como conocimiento de cultura general que vamos a ser futuros desarrolladores, futuros programadores y personas con una gran capacidad y un gran entendimiento y con muchas oportunidades laborales. Entonces, lenguaje de programación y pues que en algún momento si quieren aprenderlo, pues lo pueden aprender. De medio nivel son considerados como C y C, y C++ o C++, C++. Entonces, estos dos lenguajes de programación fueron lo que revolucionó completamente la computación. Fueron los primeros que ya se podían escribir sentencias como hablando, como si estuviésemos hablando entre humanos. Y hoy día siguen siendo muy usados para la parte de la compilación. Ya se utilizan definitivamente otros lenguajes de más alto nivel, muy robustos, que establecen una gran variedad de características, pero estos dos fueron son el pilar de la programación. Tampoco lo vamos a ver, tampoco vamos a hablar de ellos, pero es para tener en cuenta. Lenguajes de programación, lenguajes de alto nivel, tenemos C Sharp, ya una versión mejorada de C++. Esta versión es hecha por Windows. PHP. Entonces aquí vemos la diferencia de estos dos. Entonces esto es más hacia la programación de las computadoras, de programas de
Por ejemplo, si quiere hacer un programa contable dentro del computador, mientras que este ya es un programa web, es un lenguaje de programación completamente web, PHP, muy robusto, muy fuerte. Y también tenemos Pascal, que es un lenguaje de programación orientado al procesamiento es un lenguaje de programación que utilizan mucho los científicos porque el procesamiento de datos es muy alto y está al nivel de C. Entonces es una velocidad gigante. Tenemos MATLAB también, lo utilizan los científicos para el procesamiento de imágenes y datos. Y Java, que es otro lenguaje de programación que revolucionó completamente también la forma y la programación, porque antes, como cada computadora tiene procesadores diferentes, cada computadora tiene eh, componentes muy diferentes, entonces siempre había que utilizar los componentes de cada computadora. Entonces imagínense ustedes que hayan unos zapatos, entonces si usted compra los zapatos los tiene que comprar adecuados a sus pies. No puede existir, eh, entonces ese mismo zapato a muy pocas personas les queda igual. Entonces es lo mismo que con el lenguaje de programación y la máquina. Entonces antes se tenía que programar un solo programa para poder que corrieran diferentes computadores, se tocaba que compilar en diferentes versiones, diferentes procesadores con componentes así, así, con la memoria de esta y de esta otra forma. Y Java saca algo que ellos desde un inicio querían que al crear un lenguaje universal que se pudiese ejecutar en cualquier dispositivo de cualquier forma, y por eso crear una máquina virtual, digamos, que uno programa en Java, compila y en cualquier computador que tenga la máquina virtual Java, corre ese programa. Es decir, que ya comienza a romper la brecha de poder, de que tenemos que cada vez que compilamos nuestro programa, ver hacia qué computador lo vamos a compilar, con qué características, de qué forma, eso, lo otro, sino que entonces ya podemos hacer nuestros desarrollos, los desarrolladores ya podíamos comenzar a hacer un programa y que se ejecutara en cualquier computador, en cualquier máquina, con diferentes características, procesadores de marcas diferentes, sí. Entonces eso, este lenguaje de programación marca también una brecha. Igual que lo hizo PHP, siendo ya un programa web dedicado a la web, también marca esa diferencia, porque ya no la comunicación web antes era muy precaria, porque pues todos esos programas son para computadores, y si bien la web está diseñada en computadores, los navegadores interpretan otra cosa, o sea, son otros programas que interpretan otro programa, entonces la salida era muy mala, bueno, una cantidad de fallas, y PHP salva esto. Ahora seguimos con los lenguajes de programación, scripting o interpretados. Entonces tenemos Elixir, es uno de los últimos lenguajes de programación que ha reunido las características de todos estos lenguajes. Es muy robusto, muy eficaz, aprovecha muy bien los recursos de los computadores, entonces es muy rápido y muy fácil de aprender. Tenemos a Python, un lenguaje de programación ya con bastantes años, pero es el que también rompe la brecha en la forma de escribir los lenguajes. Dice, oigan, no tenemos que escribir, o sea, si es un lenguaje de programación, no necesariamente tenemos que hacerlo tan feo, tan mal. Podemos escribir como nosotros hablamos y nosotros nos comunicamos de cierta forma, entonces, ¿por qué no eh, hacerlo de esta forma? Mientras, y lo mismo Ruby sigue en esto. Y por último tenemos a JavaScript, que eh, es hoy día el sueño que quería cumplir Java, y es que se puede interpretar en cualquier dispositivo, en cualquiera. Entonces, con JavaScript podemos hacer aplicaciones web,
móviles, para aplicaciones de escritorio, y solo con un mismo código podemos hacer todo esto y utilizar muchas de las características de las máquinas. Todavía hay cosas muy recientes, esto es muy nuevo, pero está cumpliendo ese sueño. No tiene nada que ver con Java. Entonces, Java y JavaScript no tienen nada que ver, no son ni los mismos creadores ni las mismas personas. JavaScript es un lenguaje abierto, e inclusive hay un estándar que lo que hacen es una serie de sujetos se reúnen a actualizar lo que las personas proponen, los desarrolladores proponen cosas adicionales a JavaScript, tal, eso, y entonces ellos se reúnen a estandarizarlo, que es el ECMAScript, y por último sacan la versión del nuevo JavaScript, mientras que Java y todos estos lenguajes de programación tienen empresas detrás que los han creado y en muchas ocasiones toca que pagar en algunos casos tanto por el uso o por lo menos por la distribución de tus programas. Entonces, por ejemplo, Python es gratuito utilizarlo, pero si ya uno quiere el código fuente y todo esto, entonces, y si lo va a usar ya pues es diferente. Estos de acá son gratuitos, pero pues tienen sus restricciones. Entonces vamos a ver, hay un ejemplo que eh, lo que siempre nosotros los desarrolladores hacemos es un Hello World. Los Hello World es la forma de demostrar qué tan fácil o qué tan difícil puede ser programar. Entonces, en esta página vamos a encontrar casi todos los lenguajes de programación y el Hello World, cómo se hace en cada uno de estos lenguajes. Entonces, por ejemplo, podemos buscar C Sharp. Y entonces para hacer un Hello World en C Sharp toca que hacer esto. Para poder, esta sería una librería para poder imprimirlo en consola y este sería el código para imprimir el Hello World. Entonces vamos a ampliar un poco esto y aquí. Buscamos Python. Entonces con Python solo tenemos una línea y esto es decirle hola mundo. Ya, con eso ya imprime hola mundo. Buscamos, ¿qué otro tenemos aquí? Busquemos assembly. En assembly, mire todo el código que tenemos que escribir para poder hacer un hello world. Entonces tenemos que definir la data, definir cuál es nuestro mensaje, la longitud, luego asignarlo a unas memorias, después ponerlo en otro lado, en fin, una cantidad de pasos gigantes solo para escribir Hello World. ¿Sí? Eh, Veamos, ya vimos por ejemplo, PHP. Es este. Es mucho más sencillo. Definimos PHP y escribimos echo hello world. Y pues por último, JavaScript. JavaScript lo podemos desde nuestro navegador, que es una de las cosas también de JavaScript, que para programar o para interpretar nuestro código no necesitamos nada más que nuestro navegador, que todos los computadores tienen un navegador. Mientras que para todos los demás lenguajes de programación hay que instalar toda una suite, toda una serie de paquetes, que en últimas a veces son lo que nos
complejizan las cosas. Porque cuando queremos, digamos, hacer nuestras pruebas en otra parte, no tenemos que tener tal cual el ambiente como lo tenemos. Entonces, mientras que JavaScript no, todos tienen el navegador. Simplemente con JavaScript lo que tenemos que decir es console.log y hello world. Y listo. Nos llama aquí a hello world. Entonces, este fue el código que escribí y esto es lo que me abrió. Eso es todo. Bueno, esto sería para escribirlo en el DOM, pero pues no es necesario. JavaScript puro sería aquí. Hello world. Listo. Ahí tendríamos nuestro primer Hello World en diferentes lenguajes. Entonces, como ven, los más sencillos son porque los que son scripting o interpretados. Entonces son Hello World muy sencillos, mientras que los que ya se comienza a complejizar cuando comenzamos a hacerlo ya a nivel de la máquina. ¿Sí? Comenzamos a establecer variables, a pedir memoria, recursos y esto, y hasta que por fin llegamos a esa parte. Entonces, ese sería lo primero de los lenguajes de programación. Saber que existen ese tipo de lenguajes y, digamos, lo que uno utiliza como programador, aunque esto ya sería en otra parte, sería un editor de texto. Esto sería pues en otro curso, en la otra. Bueno, frente a lo que nosotros como programadores, nosotros necesitamos saber es esto. Lo más básico es saber que no tenemos que conocer todos los lenguajes. Hay programadores que solamente se especializan en C Sharp, Pascal, PHP, Java o MATLAB. Sí, o sea, solamente en uno de estos no necesitamos ser pues duchos en todos los lenguajes de programación, ¿sí? Sino que seamos buenos en un lenguaje de programación. Pero ante todo es saber los principios básicos de esto, que sería la parte del algoritmo y que eso luego lo vemos en clases posteriores. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Espero que se animen. Esto es un pequeño abrebocas a lo que es el curso para ser unos buenos desarrolladores. Entonces, chao, que esté muy bien. Nos vemos en nuestro próximo taller.